Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta hermosa mañana. Ya comenzamos, avisa a todos, diles que se conecten, con nosotros en las redes sociales y se sintonicen a Buenas Nuevas también. Te agradecemos mucho esta mañana por estar aquí compartiendo principios maravillosos, principios que van a darle alimento a tu alma, a tu vida. Dice la palabra de Dios que lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Así es de que vamos a checar lo que es eterno y aquello que sostiene lo que se ve. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y quiero dar gracias también a nuestros sponsors Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Cualquier necesidad de seguro, ve a Omega Insurance. Te esperamos ahí en Avon Road y en Getwell 1285. Y también Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee 38133. Y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Esenciales. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están conectándose ya a través de la plataforma Facebook en el video en vivo. A ti que vienes en tu carro, a ti que estás en la intimidad de tu hogar, desde luego todos los que están en el app, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos entrar a la intimidad de todos estos lugares y acompañarte. Por la siguiente hora vamos a estar buscando el rostro de Dios, buscando la dirección del Espíritu Santo, que nuestros corazones puedan ser alineados a la palabra de Dios. Así es de que, por favor, quédate con nosotros. Bienvenida a Esenciales. Así es. Y ¿sabes qué bueno es estar en la palabra de Dios? Qué bueno es abrir la Escritura. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso dentro de lo que vemos alrededor de nosotros. Incluso nuestros mismos sentidos nos engañan. Nuestras emociones, las circunstancias, más cuando hablamos de política, cuando hablamos de esta situación tan terrible que estamos viviendo, de salud, no solamente de salud con el coronavirus, que vamos a estar orando y estamos orando fuertemente por aquellos que están en necesidad, también la cuestión social, ¿verdad? Las situaciones que están pasando, esta rebeldía y esta rebelión en contra de Dios, en contra de lo que es bueno. Siempre necesitamos un ancla firme, y esa ancla firme es la Escritura, es la palabra de Dios. Y qué bueno es poderla abrir. Eso es un privilegio, mis amados hermanos. No sé si estás escuchando esta mañana, pero es un privilegio abrir la Escritura y poderla tener y entender y poner por obra. Y hemos estado pues en Primera de Juan en la iglesia, y es lo mismo que quiero compartirte esta mañana con un poquito más de en una velocidad un poco más lenta, y hablarte acerca de lo que Dios tiene para decirnos. Dice la Escritura que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sean completos o maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. Y eso es lo que hemos estado viendo en la Escritura. Cada vez que la abrimos, en cada versículo, en cada capítulo que vemos, como lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Lo estudiamos así, capítulo a capítulo, versículo a versículo, vemos la actualidad de la Escritura, la necesidad de estar en ella. Yo te animo a que abras tu Biblia hoy, por favor. No dejes un día sin abrir la Escritura, sin confrontarte, sin enfrentarte al Dios de la Escritura, sin ser alumbrado por ella. Y Juan nos ha estado hablando acerca de, en palabras muy breves, en palabras no breves, sino muy sencillas, nos enseña todo lo que es la doctrina. Y es interesante porque Juan estaba hablando todo lo que él escribió inspirado, ¿verdad? Hablando de sus 3 cartas, el Apocalipsis, el Evangelio de Juan, lo escribió para el final de sus días, para el final del siglo, ¿verdad? Él fue el último apóstol, fueron los últimos escritos a la iglesia. Y eso es muy importante. ¿Qué dirías tú si fuera lo último, si fuera lo último que le dieras a alguien? Y Dios decidió que esto fuera lo último, que entendiéramos lo más
básico para nosotros. Juan nos está enseñando estas cuestiones con respecto a los gnósticos, quienes pues estaban alegando cosas como que no se puede conocer a Dios. Eso lo puedes vivir hoy, ¿verdad? O sí se puede conocer, pero es muy difícil. O realmente no se puede tener claridad de lo que es la verdad porque es muy difícil. Y no es cierto. La Biblia nos dice, Juan nos dice que no es así. Nos está enseñando y nos está dando las claves perfectas para saber cómo conocemos a Dios, para estar seguros y cuáles son las evidencias de alguien que conoce a Dios, ¿verdad? Evidencias teológicas, evidencias relacionales, cómo deberíamos de relacionarnos unos y otros, evidencias morales, cómo se comporta alguien que en verdad conoce al Señor. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Primera de Juan, ¿no? Juan nos está diciendo en palabras muy cortas, hablándonos como un padre le hablaría a su hijo en blanco y negro, dogmáticamente, ¿verdad? Directamente, como tú le amonestarías a un hijo que se está perdiendo. Y es lo mismo, le está hablando a una iglesia parecida a la nuestra, sumida pues en esta permisividad, en esta tolerancia, en esta falta de convicciones bíblicas, ¿verdad? Y así mismo es como nos está hablando a nosotros. Y nos quedamos en esta segunda parte de Primera de Juan. Ya nos habló acerca de cómo están tan entrelazadas la fe, la verdad, el amor, con algo muy importante llamado la obediencia, ¿verdad? La obediencia tiene que ver todo con esto, ¿verdad? La fe viene cuando yo comprendo, entiendo quién es Dios, entiendo sus promesas, ¿verdad? Y le creo, le doy mi confianza, ¿verdad? Cuando veo su verdad. Y entonces cuando entiendo su amor, yo respondo en amor. Y ese amor me lleva a obedecerle de esta manera. Y es lo que Juan ha estado diciendo, ¿no? Y vimos todas estas cosas, ¿no? Vimos que también, pues cuando yo hago esto, estoy dando evidencias de que conozco su amor y estoy dando evidencias de que le amo. ¿Te das cuenta cómo todo tiene que ver con el amor a Dios, con el amor entre nosotros? Juan no está hablando de un legalismo externo, de con un látigo obligarte a que obedezcas, obligarte a que dejes todo lo que realmente amas y te gusta, y Dios quiere tenerte como una ostra, aburrido y solitario, y quitarte todo lo bueno de esta vida. Cuidado, eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace el diablo, ¿no? Lo que quiere hacer el Señor es darnos precisamente la libertad para obedecer. No el libertinaje. El libertinaje es estar atado y estar arrastrado por mi naturaleza pecaminosa y mis deseos pecaminosos, ¿no? Y Juan nos enseña cómo debemos cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? En amor. Ahora, estos mandamientos tienen todo que ver con los dos mandatos importantísimos, con amor a Dios y con amor al prójimo. Y cómo algo tan básico y sencillo nos puede llevar a vivir en la luz o en las tinieblas. Ya habló de que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo determinante para vivir una vida plena y en victoria, o una vida en derrota y sin dirección, ¿verdad? A agarrar esta diferencia, ¿no? Y nos va a hablar hoy, vamos a estar hablando esta semana acerca de lo que es la luz y la oscuridad. Y yo ponía ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cosas ocurren de noche? Si tú sales y si tú estás en un campo, ¿qué te puede pasar si sales de noche, verdad? Y quieres andar como de día, ¿cuántas cosas te pueden pasar? O ¿qué prefieres? Salir de día cuando está la plena luz del sol, cuando puedes ver dónde está tu camino por delante, etcétera, ¿no? Sí, hay animales que definitivamente salen de noche, y cuando no tenemos en un campo, no salimos con una lámpara, pues estamos presa de todas esas cosas. Y así es la palabra de Dios, como decías, nos ayuda en el discernimiento del bien y el mal cuando tenemos los sentidos ejercitados, como dice la carta a los Hebreos. Y es importante tener los sentidos ejercitados. ¿Y qué son los sentidos? Lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos, ¿verdad? Aquellas cosas que hablamos. Ahí podemos evaluar el fruto. Ahí podemos estar viendo qué es lo que, hacia dónde estamos, si estamos realmente en las tinieblas, si nuestro camino está un poco con este humo, con esta niebla, o si realmente estamos en un camino en donde podemos ver con mucha claridad, a causa de que tenemos los sentidos ejercitados. Y la única manera de ejercitar nuestros sentidos espirituales, pues es a través de la misma palabra de Dios.
Así es, y precisamente Juan nos explica en esta siguiente sección por qué a veces, aunque estamos en la palabra, no podemos ver esa luz, y nos va a dar una manera muy práctica de saberlo, y eso tiene que ver con mi relación con mis hermanos, con el amar o el no amar, ¿verdad? El no tener resueltas las relaciones con mis hermanos, ¿no? Juan nos va a decir cosas como estas, ¿no? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Y cómo cuando aborrezco a mi prójimo, ¿verdad? Estoy en tinieblas, y las tinieblas ciegan mi mente, mis ojos, la capacidad de ver la luz que hay en la palabra. Entonces, ¿qué tan ligada están las relaciones entre los demás y este amor de Dios con entender la luz y con andar en la luz, ¿no? Juan escribe: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Mira lo que dice el 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y bueno, vamos a estar viendo estas cosas a lo largo de esta semana. ¿Qué es tener luz? ¿Qué es amar a mi hermano? ¿Qué es aborrecer a mi hermano o a mi prójimo? Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Esenciales, en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso acá en Esenciales. Gracias. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en esta carta tan importante, tan necesaria de entender. Y nos está diciendo esto, ¿no? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Y hay un texto que leías hace rato que es muy importante. Sí. Juan está hablando de profesiones de fe falsas que pueden parecer muy reales, pero al contrario nos dice, si decimos algo, entonces tiene que suceder algo, ¿verdad? Tiene que haber evidencias de lo que decimos respaldando eso. Y una de ellas es esta, ¿no? Sí, el versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en él. Así es. Qué importante es entender esto. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? El versículo 7 nos dice: hermanos, no les escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que has tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Y esto es importante que lo mencione Juan, porque recuerda que estos falsos maestros decían que la verdad o nadie la podía conocer, o era algo nuevo, novedoso, que ellos habían descubierto, y que si tú lo querías necesitabas pues la intervención de ellos para que estar en su élite de conocimiento. Entonces Juan nos está diciendo: no les estoy dando una doctrina nueva. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios de hace 6 milenios que creó todas las cosas, ¿verdad? Es el mismo Dios del 2020. Entonces es muy importante esto, ¿no? Es el mandamiento de Dios no ha cambiado. Y si yo obedezco ese mandamiento, estoy demostrando que estoy en Cristo y que estoy andando como Cristo anduvo. Ahora, ¿cuál es este mandamiento? Bueno, Deuteronomio 6, 4 al 5 nos lo dice. Sí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es, ese fue el primer mandamiento. Y sabes que ese mandamiento está implícito desde la misma creación, cuando el Señor le dio a Adán el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ahí estaba ese mandato. Dios le deja, en primer lugar les manifiesta todo su amor, su generosidad, toda la belleza, deleite, todo lo que existía, perfección para ellos, ¿verdad? Un Edén maravilloso donde no les faltaba absolutamente nada. Y les dice: te dejo este árbol aquí en el centro de la creación, a un lado del árbol de la vida. Ojo, que es muy importante, el árbol de la vida es algo muy importante. Hoy tenemos en Cristo el árbol de la vida, pero ese es otro tema. Pero lo que estamos viendo es que Dios les está dando la oportunidad de agradecerle, ¿verdad? De que nosotros como seres humanos le agradeciéramos, le reconociéramos, confiáramos en Él y manifestáramos este amor, de amarle por sobre todas las cosas, cosa que
pues no hacen, ¿verdad? Y desde el Antiguo Testamento, desde ahí está implícito este mandamiento. Y en el Antiguo Testamento, pues en la ley menciona el mandamiento: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y lo repite varias veces. En Deuteronomio vuelve a decir: amarás pues a Jehová tu Dios. Y checa cómo está implícito desde el Antiguo Testamento también esto. No es la misma rigidez, es: y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Y casi siempre está ligado a no tengas ídolos, porque la idolatría es literalmente una infidelidad en contra de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento Dios asemeja la idolatría como una esposa que está haciéndole infiel a su marido. Es el mismo punto, si te das cuenta. El mismo punto es el amar a Dios. Por cuanto ama a Dios, por cuanto entiendo quién es Él, ¿verdad? Y muchas veces les dice: yo soy a los israelitas, yo soy el que te saqué de Egipto, te libré, te saqué de la esclavitud, te amé, ¿verdad? Y a nosotros nos dice lo mismo: entregué mi vida por ti, cada día te hago salir mi sol sobre buenos y malos. Entonces, por eso está diciendo: amarás pues a Jehová, en una respuesta al Señor, ¿no? En una respuesta a Dios, a quien es Él. Ese es el mandamiento más importante, el cual nos dice: ama a Dios. Ahora, ¿cómo se ve este mandamiento en mi andar? Pues lo dice Levítico 19:18, ¿verdad? Sí, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así es el segundo y muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿sabes? Interesante, ¿cuál es el contexto de amar al prójimo? El contexto de amar al prójimo era tener relaciones correctas y manifestar este amor, ¿verdad? Tú lo puedes leer ahí en Levítico 19 en diferentes partes también del Antiguo Testamento, pero Dios le está pidiendo a los israelitas: por favor, vean por el pobre, vean por el extranjero, vean por la viuda. No le robes a tu prójimo, no lo engañes, no jures en vano a tu prójimo, o sea, no lo estafes, no lo maldigas, no le hagas injusticia. E incluso hay una parte bien interesante ahí en Levítico donde dice: no atentes contra su vida chismeando de él, ¿verdad? Porque más abajo dice: no atentes contra su vida. Un chisme, una murmuración es algo muy grave porque atenta contra la vida de la persona, ¿verdad? Y después dice: no lo aborrezcas, no te vengues de él, no le guardes rencor. Todo eso está lo cierra con esta parte: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, este verso se ha torcido muchísimo porque no dice que te ames a ti mismo. No, eso ya lo da por sentado la Escritura. Te amas demasiado. Lo que dice es que así como te amas a ti mismo, ama a tu prójimo, ¿verdad? Ponlo en primer lugar, nada hagas por contienda o por vanagloria, ¿no? Entonces es muy interesante. Checa cuál es el contexto de la ley y el corazón de la ley. Y ahorita lo vamos a ver. Pero en Mateo 22, 37 al 40, también a Jesús le preguntaron eso, para tentarlo: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor junta estos dos mandamientos y mira lo que dice. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es, acuérdate, Juan nos está hablando del mandamiento antiguo, el mandamiento que fue desde la misma creación. Y esta palabra depende es interesante porque significa colgar. De estos dos mandamientos cuelga o pues brota toda la ley o se sostiene toda la ley, ¿verdad? La motivación principal de los mandamientos del Señor debe ser el amor, al obedecerlos, ¿verdad? Desde no caer en idolatría siendo infiel a Dios con los ídolos de este mundo, de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, o menospreciar sus mandamientos, y también con hacerle bien a mi prójimo, bendecirlo y no dañarlo. Checa, no sé si hayas visto eso, porque cuando tú oyes la ley, inmediatamente empiezas a pensar en: ay, me quieren poner un lazo en el cuello y no me dejan hacer nada. No es así. Fíjate en qué consiste la ley del Señor. La ley del Señor consiste en amar, y lo que la Biblia nos está diciendo es que en este amor de Dios, claro, no es el amor humano el que el ser humano ha torcido también, sino el amor ágape, el amor de Dios, es donde está
fincada la verdadera libertad. Mira, en Romanos 13, 8 al 10 tengo otro texto que también nos menciona en qué consiste ese amor al prójimo. Sí, y cómo se manifiesta, ¿verdad? Dice Romanos 13, del 8 al 10, dice, no debas nada a nadie, sino amarlos unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Wow, ¿te das cuenta lo que está diciendo Pablo? Que el verdadero amor, el amor a Dios, nos lleva a amar a nuestro prójimo. Y otra cosa importante es lo que te estoy diciendo. La ley de Dios no consiste en cadenas que coartan tu libertad. No, la ley de Dios manifiesta en este amor de Dios. Manifiesta en el carácter, la perfección de Dios, su voluntad, su deseo por bendecir a otros. Porque ¿qué te está pidiendo el Señor? No robes a tu hermano. ¿Por qué coarta mi libertad? O sea, que tu libertad es robarlo, ¿verdad? No hables de él, o sea, que tu libertad es hablar mal de tu hermano. ¿Te das cuenta? Esta es la ley. Libertad no es hacer lo que me da la gana. Eso es libertinaje. Acuérdate, cuando alguien está en esa situación, lo que está manifestando es lo contrario. Tremendas cadenas, ¿verdad? Atados a sus pasiones y deseos. Pero el que cumple la ley, cuando comienza a andar en este amor, manifiesta libertad para hacer lo que Dios requiere. Y ahí está la verdadera libertad. Vamos a ir a un pequeño corte, no te vayas. Regresamos en un momentito. Estás en Esenciales. Ya estamos de regreso acá en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este tema tan importante, ¿no? Lo que es la verdadera libertad. Me gusta mucho esto, observar en qué consiste la ley. La ley consiste en ama a tu prójimo. Sí. Ve por él, cuídalo, ¿verdad? No lo engañes, no lo estafes, no hables de él. Bendícelo, no lo maldigas, no busques revancha. Y me gusta mucho esto porque en eso se manifiesta. Entonces caemos en una conclusión. La ley de Dios no son cadenas que coartan nuestra libertad, que es lo que nuestro corazón perverso o el ser humano malvado, alejado de Dios, como todos nacemos, ¿verdad? De la misma manera manifestamos o manifiesta el ser humano, ¿verdad? Y lo que mencionaba y con lo que me quedé al final es esto. A veces alguien que dice, déjame hacer lo que yo quiera, quiero hacer lo que me dé la gana, no está manifestando libertad, está manifestando esclavitud, ¿verdad? Piensa en un alcohólico, por ejemplo, ¿verdad? Situaciones hacia dónde le llevan a alguien que dice, déjame beber todo lo que yo quiera, ¿verdad? A la destrucción total. Piensa en alguien que es presa de la lascivia, del adulterio. Le hace perder todo, su matrimonio, su familia, no sé, quien sea presa de la avaricia, quiero más, igual, de la misma manera. Esto solamente deja una terrible cadena, miseria, ¿no? Entonces, si te das cuenta, eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Lo que estamos viviendo el día de hoy, culturalmente, por fuera, no es sino una rebelión en contra de Dios. Estamos viendo una revolución contra Dios. Pareciera que es en contra del gobierno. Y obviamente sí hay algo de eso porque las autoridades son puestas por Dios. Y es esto, es una rebeldía. No quiero autoridad sobre mí porque esa autoridad lo que está haciendo es coartar mi libertad. Cuando es todo lo contrario, me está cuidando. O sea, como dicen, quita la autoridad, quita el gobierno. ¿Y qué es lo que tienes? El viejo oeste. Cada quien hace lo que mejor le parece. ¿Y quién es el que va a dominar? Pues el que tenga la mejor pistola, la mejor arma. Entonces lo hemos visto y se ha vivido una y otra vez, ¿no? Donde no hay autoridad que esté enforzando, pues, o que se cumplan los derechos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sucede estas cosas. Y eso es lo que vemos, ¿no? Checa, esa es la narrativa de nuestros días. Las películas, ¿verdad? Los programas. Está proyectando el corazón humano, ¿no? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿no? ¿Quiénes son los héroes de nuestros días? Todos los villanos son los héroes, los que roban, los narcotraficantes, el guasón, o sea, todos los antihéroes son
ahora se han convertido en los héroes. Y eso retrata mucho el pensamiento de la sociedad, y eso retrata mucho cómo ellos están manifestando querer ser libres, esclavizándose aún más y más a sus propias pasiones y a sus propios deseos. Porque fíjate, el carácter de todos estos antihéroes solamente es destrucción. Así es. Y si te das cuenta, el ser adúltero, ladrón, homicida, mentiroso, codicioso, ¿verdad? Esa es la filosofía de hoy en día, y ese es el héroe, eso está bien. Y el que es bueno, el que le gusta lo decente, ese es el menso, el tonto. El tonto, ¿verdad? El que no lo ponen ya como héroe, ¿no? Y la filosofía humanista antidios de nuestros días está manifestando esto, ¿no? Rechazando lo que es bueno y decente, ¿no? A la opresión, pero es que dicen, pues la opresión le llaman al orden, ¿no? El orden, lo tranquilo, no, eso es opresión, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Si bien hemos mencionado otras veces y estamos de acuerdo en que hay malos policías con lo que pasó y con lo que se ha desatado, y están pues utilizándolo como una excusa para meter otro tipo de cosas que nada que ver, ¿verdad? Simple y sencillamente checa eso. Ahora, ¿quiénes son los héroes? Los criminales, ¿verdad? O sea, pobrecitos de los criminales, no los dejan robar, matar y delinquir a gusto, y esos horribles policías. Claro. ¿No? O sea, cuando la policía pues representa la autoridad, y gracias a eso hay orden, ¿verdad? Gracias a eso yo no agarro el coche y me voy a 120 millas por hora y mato a quién sabe quién, o me mato a mí mismo, ¿no? O sea, al contrario. Y es muy importante esta situación, ¿no? Cómo la verdadera libertad está en hacer lo que Dios quiere, y cómo todo lo contrario sucede cuando nosotros nos rebelamos a eso, cuando el ser humano se rebela ante eso. Otra cosa que yo mencionaba es cómo la familia está siendo brutalmente atacada, ¿no? Sí. Cómo el papel y son los dos papeles, porque el papel de un hombre que cuida su casa como cabeza de su hogar es ridiculizado por todos lados, en todos lados, ¿no? Y con este asunto de el empoderamiento de la mujer, que yo no tengo nada en contra de la mujer, al contrario, lo que Dios hizo perfecto, Dios hizo hombre y mujer con el mismo valor, con muchísimas cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Pero si te fijas, lo que está detrás es una rebelión en contra de Dios. ¿Sabes qué? Yo no quiero hombre y mujer, no, ahora la mujer es hombre y el hombre es mujer, ¿no? Y el papel tan maravilloso y tan importante de una mujer en su casa, amando a sus hijos, ayudando a su marido, es ridiculizado. ¿Eres eso? O sea, date cuenta cómo todas esas cosas están dentro de la narrativa de las películas, de los programas, talk shows, todo este asunto, y no es sino un vil engaño, porque más y más hijos están creciendo sin sus padres, y la sociedad más y más está torcida y está cayéndose en pedazos. Así es, la sociedad está retratando exactamente lo que ve, lo que oye y lo que sutilmente están metiendo a través de la música, a través de las películas, a través de todos estos videos, a través de todas estas series. Las series más populares, tristemente, son aquellas de todos los narcotraficantes, ¿no? Así es, y no solamente eso, fíjate cómo ha invadido los artes, como lo estamos viendo, pero también la educación. La educación, ¿verdad? Todo lo que se está enseñando en las escuelas públicas a los niños, no todo, obviamente matemáticas es matemáticas, claro. Cuestiones por el estilo, pero cosas que hablan de la filosofía y que hablan del carácter de las personas. Ajá, ¿no? Y hablan de una religión que ha invadido, porque la religión no se ha salido de las escuelas, sigue ahí, es la religión del humanismo, del naturalismo, ¿verdad? Toda esta falsa evolución, la falsa noción de los millones y millones de años, ¿verdad? Y que ha llevado a que los niños, imagínate, ahora en California ya se están aprobando estas leyes, a que si tu hijo te dice que no se siente hombre y tú no lo ayudas, si tu hija te dice no quiero ser hombre y tú no lo ayudas, estás haciéndole un abuso infantil. Imagínate, tú como padre ya no puedes guiar a tus hijos, diferentes cosas, ¿verdad? Y todo lo que hizo bueno, Satanás y la maldad del hombre está torciéndolo, el hombre está engañado. Por eso Juan nos está hablando de lo que es la luz, ¿no? El mandamiento es bueno, el mandamiento es luz, ¿no? Aprender a lo que es la luz, lo que un verdadero debe buscar, amar, proteger, ¿verdad? Ese es algo que nosotros tenemos que ir más allá de partidos políticos, más allá de movimientos activistas. Cuida de no encontrarte simpatizando con los que aborrecen a Dios. Tú como cristiano, o sea,
no te debe caber en la cabeza el hecho de decir, sí, todo este asunto del transgénero está bien, el homosexualismo, sí está bien. Y obviamente no estoy llamándote a un mensaje de odio, no, amamos a las personas. No, estamos hablando de amar al prójimo. Dios ama a las personas. El homosexualismo es solamente una manifestación del pecado, y es precisamente es un comportamiento el cual no es correcto, y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces es de lo que estamos hablando. Tienes que aprender lo que es la luz. Tú como cristiano no puedes estar de acuerdo con esas cosas. Si conoces a Cristo, si conoces la luz, tú no puedes estar de acuerdo bajo ningún motivo con el aborto. Claro. Eso es matar a una persona hecha a la imagen de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso no debería ser una discusión para nosotros como cristianos, ¿no? Son cosas que debes entender, y cuando no las entiendes bien es porque andas en tinieblas. Es porque no entiendes la luz, ¿verdad? Y definitivamente hay agendas políticas, hay engaño, hay maldad, ¿verdad? No te estoy diciendo que el partido rojo es el bueno y el azul es el malo, no, pero sí pon atención, y tú como cristiano y yo como cristiano debemos ir más allá de cuestiones políticas. Nosotros no debemos asociarnos ni estar pues apoyando a gente que literalmente está haciendo cosas que van a afectar la manera en la que tú y yo, en la que yo como pastor voy a predicar la palabra de Dios, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque en muy poco tiempo quizás muchos pastores estén en la cárcel, ¿no? Sí, cuando hablemos de estas cosas. Uh-huh. Entonces, ten cuidado. Si hay un sector de la política que busca lo suyo y que se esconde detrás de un supuesto interés y politiza la migración, por ejemplo, pero detrás lo único que quiere es establecer sus agendas ante Dios, ten cuidado. Y nosotros tenemos que estar orando por nuestras autoridades, y tenemos que estar en la palabra de Dios para saber cuál es la luz y cuál es la verdad, y no caer en tinieblas. Ten cuidado con eso. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, hemos estado hablando acerca de este mandamiento antiguo que ha estado desde el principio. Este mandamiento que el Señor nos llama, y que Juan nos dice, si conocemos al Señor, guardaremos este mandamiento. Y por el contrario nos dice, si no guardamos este mandamiento, no le conocemos. Aunque digamos que sí, le hacemos a Él mentiroso cuando no lo hacemos, ¿no? Y me gusta cómo dice, sin embargo les escribo un mandamiento nuevo, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? No es que sea un mandamiento diferente, sino esto lo puedes ver de esta manera. De la misma manera les escribo un mandamiento refrescado. Nuevo no tiene que ver con algo diferente, sino con algo actual, ¿verdad? Que es con la misma potencia. De la misma manera les estoy enseñando este mandamiento, el cual no ha dejado de tener el mismo poder y no ha dejado de ser lo que Dios demanda de ti y de mí. Puede transformarnos, y me gusta mucho cómo dice, es un mandamiento verdadero en Él, o sea, en Cristo Jesús. ¿Quién manifestó estos dos mandamientos en todo su esplendor sino Cristo? Sino Él. Imagínate, Él siendo Dios, aún siendo nosotros pecadores, fue a la cruz por nosotros. O sea, imagínate, Él mostró todas sus intenciones antes de que siquiera tú y yo consideráramos venir a Cristo, ¿no? En Juan tú lo ves diciendo, mi mayor gozo es cumplir los mandamientos de mi Señor. O de mi Padre, perdón, él dice, el de mi Padre, su mayor gozo fue llevar a cabo la voluntad de su Padre, que es la obediencia. Eso es muy importante, que Jesucristo en su humanidad vivió una vida de obediencia a los mandamientos del Señor, todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? En la misma noche que iba a ser entregado, 3 veces oró, sudó sangre, ¿verdad? Esto habla de un estrés inmenso que nadie soportaría. Un estrés que ningún ser humano, a menos que no fuese Dios, no lo hubiera soportado. Y esa noche le dijo al Padre, Padre, ¿podría ser de otra manera? 3 veces le dijo, ¿habrá otro camino? ¿Habrá otra manera en la que salves la humanidad? Y Dios le responde con no responderle, un silencio. Silencio. Y al mismo tiempo, el Señor Jesucristo dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él vivió en obediencia, ¿no? Manifestó su amor el día que sabía que ya era la hora de abandonar este mundo. Dice que amó a los suyos y los amó hasta el fin, Juan 13, ¿no? Y les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado, ¿no? Y es interesante que acaba de lavarle los pies a todos, incluyendo a Judas, quien le traicionó,
¿verdad? Eso dice mucho de lo que es el Señor. Toma el lugar del siervo de más baja categoría, el siervo, el último de todos, ¿no? Dice, así en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Ese es el amor de Dios por nosotros. Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos mostró en toda su expresión, en su máximo esplendor, lo que es el amor de Dios. Estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, cumpliendo sus mandamientos, amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que el Señor nos manda y lo que nos debe, en primer lugar, diferenciar del mundo incrédulo a los creyentes. Sí, así es. Esta diferencia, el distintivo del amor, es lo que hace diferente a tu andar cristiano. Es lo que comprueba que realmente el amor de Dios está en ti, ¿no? Así es, y eso es lo que Juan nos está diciendo. Si conoces al Señor, entonces vas a estar poniendo atención a este mandamiento, porque muchas veces dejamos de poner atención a este mandamiento y pensamos que Dios está buscando otra cosa, y de pronto hay demasiado activismo en la iglesia y montones de cosas, discipulados y edificios y cuestiones por el estilo que son importantes. No me malentiendas, todo eso es importante, es necesario, un edificio es necesario, los ministerios son necesarias, todas estas cosas, pero todas estas cosas sirven a este primer mandamiento. De alguna manera, si no estamos manifestando este amor, realmente no tenemos nada. Realmente no estamos agradando a Dios en absoluto, ¿no? Por más que yo me deshaga en el ministerio, si yo no amo a mi hermano y no me pongo de acuerdo con él, lo que estoy haciendo es deshonrar a Dios y no estoy manifestando el amor a Dios. Y eso es lo que Juan me está diciendo. ¿Cómo están mis relaciones, no? Y me gusta cómo lo dice, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Eso me da mucha esperanza, porque dice, así como es verdadero en el Señor, es también en nosotros, debe ser en nosotros, y no dice ya se fueron las tinieblas, van pasando, porque estamos en el proceso de santificación, ¿verdad? Estamos siendo cada vez más transformados a la imagen del Señor y la luz verdadera ya alumbra. Ahora ya puedo ver todo lo que mencionamos hace ratito, ya puedo darme cuenta de cosas. Ya puedo entender esa luz en mí y puedo entender la importancia que tiene el hecho de no entregarme a mi carnalidad y poder vivir amando, perdonando, ¿no? Sí, ahora para que puedas distinguir entre luz y entre tinieblas, no es que te conviertas en un juez, pero estamos llamados a evaluar el fruto. Así es. Y lo que está haciendo Juan es diciendo que evalúes tu fruto, tu fruto, no el de los demás. Tú, ¿cómo estás tú en tus relaciones con los demás? Para evitar precisamente esto que dices, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Dice, me gusta mucho cómo dice, antes no había luz, estábamos ajenos a la vida de Dios, sentidos espirituales muertos, pero ahora hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hoy, aunque nacimos de nuevo, nos estamos desarrollando. Un pequeño bebé al principio solo ve manchas, pero sus ojos se desarrollan, sus oídos cuando está saludable, ¿verdad? Ya no estamos en tinieblas y las tinieblas se van desvaneciendo, van desapareciendo. ¿Cómo? A través de la luz de la Escritura que estás, se supone, procurando buscar cada día. El entendimiento que estás ganando al convivir con Dios y su palabra y su verdad, al convivir con tus hermanos en la iglesia, al servirles, al amarles, al perdonarles, ¿no? La luz que este mundo aborrece, pero que se supone que tú ahora procuras, que ahora puedes verla como algo muy valioso y te está alumbrando cada vez más y está afectando tu vida entera, está afectando tu manera de pensar, tu conducta, tus relaciones, porque ya no eres el mismo. Sí, así es, no eres el mismo, no puedes ser el mismo, porque la verdad ha estado alumbrando tus ojos. Entonces, ¿cómo vas a regresar deliberadamente a las tinieblas, no? Así es, entonces estamos viendo esta cuestión, y es una buena pregunta para ti y para mí, ¿verdad? Estás caminando en el Señor ahora, estás caminando en la luz te está alumbrando. ¿Qué hay de estos mandamientos en ti y en mí? Me gustaría mucho orar por ti y orar por la iglesia en estos tiempos, porque necesitamos regresar a esto que es lo más básico como iglesia, ¿verdad? Dios nos ha llamado a esto, porque esto es conocer al Dios vivo y verdadero. Si alguien te dice, conozco a Dios, que no te traiga ritos, que no te traiga cuestiones místicas,
que te muestre el amor de Dios manifestado en el amor a Dios, en la obediencia a sus mandamientos y en el amor al prójimo, procurando el bien de las personas. ¿Te parece bien si oramos? Sí, claro. Señor, te damos gracias, Padre mío, en esta hermosa mañana, Padre. Ayúdanos a recordar, Padre, esto que es tan básico, tan importante, Señor, el amor a ti, Señor, y responderte a ti, Señor, en obediencia, y el amor a nuestro prójimo, Señor, procurando lo bueno para él antes que lo mío propio, Señor. Qué lejos se ve esto de la sociedad en la que vivimos, Señor, y cómo literalmente se ha cambiado la luz por la oscuridad, Señor. Yo te pido que en este día tú alumbres nuestras tinieblas, Señor, más y más, Padre, que no haya tinieblas en nosotros, que alumbres tu iglesia, Señor, en todas partes, en Memphis y en el mundo entero, Señor. Y te pido, Señor, que nosotros, que somos la luz del mundo, podamos alumbrar este mundo que está en tinieblas, Padre. Ayúdanos, Padre. Tú viniste a morir por nosotros. Y si hay alguien ahí que no haya entregado su vida por Cristo, hoy puedes entregar tu vida al Señor y decirle: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy entiendo que mis pecados me han hecho estar muerto y estar insensible. No puedo entender lo que es la luz, pero ahorita estoy viendo tu luz. Tú moriste por mí y yo quiero entregarte mi vida. Quiero ser tuyo. Quiero saber lo que es la luz. Quiero saber lo que es la verdadera libertad y no seguir en tinieblas y no seguir encadenado. Te entrego mi vida. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarte. Te mandamos un fuerte abrazo. Oramos también. Señor, te pido también, déjame orar por las personas que están en esta situación difícil de este virus, Padre. Que traigas milagros, Señor, y que salves la vida, Señor, de aquellos que están en esta situación de agonía, Señor, y que esta necesidad les traiga a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues gracias una vez más a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance, gracias a Calvary Compañerismo Cristiano por sus aportaciones, por sus diezmos, sus ofrendas, que hacen posible que el Evangelio de Jesucristo corra a través de redes sociales y desde luego en nuestra ciudad. También estamos orando por nuestra ciudad, por nuestras autoridades. La lista de enfermos es muy larga, pero quiero que sepas que la tenemos y estamos comprometidos con estar orando constantemente por cada uno de ellos. Así es. Y bueno, sigue compartiendo estos programas, es importante. Sé que muchas de las veces es, pues, no sé, ver alguna película, alguna otra cosa, pero esto es importante. Esto habla de las necesidades de nuestro espíritu. Así es de que compártelo, escúchalo, sigue orando por nosotros. Y bueno, te esperamos mañana en una edición más de Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.